Estamos en teoría del conocimiento y hemos visto en un primer tema que el encuentro del conocedor consigo mismo como conocedor resultaba un misterio, un problema insoluble, un problema inacabado. Y después tratábamos de ver cómo era el conocimiento del ser humano de frente al mundo, a las cosas, ¿verdad? Y decimos que el ser humano se hace profesional y que se hace médico, abogado, ingeniero, y eso era conocimiento, y a eso le llamábamos ciencia. Y después hay otro nivel de conocimiento, que es el conocimiento filosófico, que por ejemplo, cuando miramos una realidad de manera filosófica, no la dividimos en partes, sino que queremos tener una visión totalizante, holística es la palabra, ¿no? Habría como que ponerle nombre propio a cada cosa para uno hacer un enfrentamiento filosófico desde lo que se entendió filosofía desde el principio. ¿Qué es filosofía? Conocer las cosas, qué son, por qué existen, en vez de no ser y para qué existen. Es una forma de encontrar el ser y sentido. Así se podría definir la filosofía como el estudio del ser y sentido de todas las cosas. Normalmente se le define como la búsqueda de las primeras causas y los primeros principios, porque se mira a la filosofía primera como causa, no como totalidad del ser, sino como por qué existen, de dónde vienen, por qué existen en vez de no existir. La pregunta primera pregunta como por el arjé, por los que permite la existencia de todas las cosas. Bueno, al final, el ser humano, decíamos la clase pasada, en la medida que conoce, crece. Porque una persona cuando aprende en la universidad, más que aprender es formarse. Entonces tú te haces médico, te haces abogado, te haces ingeniero. Es una forma de salir de una minoría de edad a una mayoría de edad. Es una forma de evolucionar, de conocer es ser cada vez más. Como decíamos que Jesucristo va creciendo en sabiduría y en gracia. Y si ese conocimiento lo ponemos a nivel filosófico, que está más allá del nivel científico, pues hay otro nivel de conocimiento, que es el nivel religioso. Pues lógicamente que el crecimiento de la persona trasciende lo que se llama el trabajo manual, el darse sentido en función de la eficiencia o la eficacia del trabajo que uno hace. Entonces, la grandeza del ser humano se valoraría del quién soy yo, de los demás, no en función de la eficacia, sino en función del valor que tenemos cada uno de nosotros por el hecho de ser criatura de Dios. Entonces se supone que tú podrías decir, bueno, pero uno no está llamado a conocerse y amarse, sino conocer y amar a Dios y al prójimo. Pero justamente el fin de un conocimiento auténtico de uno mismo es justamente comportarse amando a Dios y amando a los demás. El que no se ama a sí mismo al final desprecia a Dios y desprecia a los demás y se convierte en egoísta porque al no encontrar su propio yo se convierte en una persona que busca ese yo sin encontrarlo. Sé que el internet está inestable, bien. Ojalá que en el video, en la grabación por lo menos esté bien. Profe. Ajá. Entonces, esas personas que cometen suicidio no se quieren a sí mismos, ¿verdad? Bueno, pero porque yo he conocido a personas que han cometido suicidio, pero que han demostrado tenerle mucho amor a la persona que está a su alrededor. Bueno, que se supone que si una persona cae en una depresión fuerte porque se siente traicionada o siente que no está llena por las cosas en las que pone su supuesto amor, al final ese amor es falso porque es una búsqueda de encontrar en ese amor que se busca, encontrar la felicidad que ellos no tienen. El que se suicida de alguna forma está huyendo de sí mismo, no está huyendo de algo que está afuera,
está huyendo de su propio sentimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo no se acepta como es, vive su vida en agonía y en el fondo es un odio profundo que se tiene a sí mismo, aunque no lo pueda expresar, aunque no lo diga, aunque no se acerque a ese odio lo está quemando. Entonces, suicidarse es como una forma de salir del infierno, sin darse cuenta de que está cayendo en otro peor, porque si fuera verdad que la vida, los pensamientos, la historia se terminara con que tú mates tu cuerpo, pues tal vez hubiera sido una solución, pero eso es falso. O sea, el ser humano es espíritu y de aquel lado hay vida. Ya eso lo muestran suficientemente las apariciones de seres, de demonios, de ángeles malos que se muestran mucho en los prillén, en los gagá, en los bailes de haitianos. Se muestra que hay vida de aquel lado y vida que viven en desesperación, incómodas. Entonces una gente que se suicida lo que está es desgraciándose la vida, porque si no aprendió a encontrar a Dios de este lado, tampoco lo va a encontrar de aquel lado. Entonces se tienden a repetir los mismos errores de siempre. Por eso el camino no es salir huyendo, el camino siempre es superar, convertir en éxito nuestras experiencias, convertir en éxito nuestro sufrimiento. Eso cuesta, porque eso, el proceso, el suicida no quiere vivir lo que tiene que vivir para superar eso. Para superar hay que entrar en el problema. Y hay que entrar en el problema no con espíritu de amargue, ni con espíritu de encontrar gusto en la culpa, porque ese es el fallo del suicida, que no quiere estar con él, porque entonces comienza a entender que él es malo, que todo es malo, y comienza a encontrar como un gusto en ese todo es malo, como un consuelo en querer acabar con todo, como una alegría en querer en que todo se termine, en que todo el mundo se muera, en que todo el mundo sufra. Es como cuando tú te quemas en la materia y los otros se quemaron, entonces tú te pones contento. Es como la necesidad de que todo el mundo esté mal para yo estar bien. Y ese es un consuelo que es parte del odio, del odio a la vida. Entonces la vida, el consuelo se encuentra en la destrucción, no en la valoración de la vida. La alegría se encuentra en el matar, no en el dar vida. Entonces son síntomas peligrosos porque la persona al final el gran odio que tiene es a su propia vida. No se acepta, no se ama, no encuentra consuelo en lo que ya es. Entonces una gente, lógicamente, todos tenemos niveles de depresiones. El problema es que nos estabilicemos en él y que la mayoría de nuestra conducta, más del 50%, sean depresivas. Ya eso sería peligroso, porque a todos nos llegan momentos de dolor fuerte, de que uno se siente mal por la vida que uno ha vivido, por lo que uno ha hecho, o por lo que los otros le dicen a uno de lo que uno es. El maltrato constante de gente con la que uno vive, que nunca entiende, que lo único que te vive tirando desgracia y despertando los monstruos que hay dentro de uno. Si nos aprendemos a aceptar para superar, entonces no podemos salir de esos cuadros. Entonces, ayuda mucho lo que se llama hacer el rosario, ayuda mucho buscar de Dios. Y ayuda mucho al uno comenzar una vida seria, entender que la vida, los sufrimientos, Jesucristo sufrió más que cualquier suicida y no se suicidó. La Virgen María sufrió más que cualquier suicida y no se suicidó. Hay que encontrar y aprender que el sufrimiento hay que cargar con él, pero hay que redimirlo, hay que redimirlo. Como decía aquel sabio que logró superarse, que le preguntan, ¿y qué te proporcionó la filosofía? Dice, bueno, antes tenía depresión y ahora, bueno, sigo con la misma depresión, pero ya no me molesta. Interesante, porque es que aprende a aceptar y a convivir.
y no se deja manipular por el sentimiento. Entonces uno tiene que aprender a aceptar sus sentimientos, pero hay que crear zonas alternas, hay que crear filosofía, hay que crear pensamiento, zona de reflexión para cuando todos esos sentimientos te bombardeen con sus ideas, pues uno entrar en otras ideas que frenen, que le den dirección, que acepten. Y uno tiene que amarse, uno tiene que amarse. Entonces, normalmente el problema del suicida es que no encuentra salida, ¿no? No encuentra salida. Y entonces busca como una salida, a veces si no es por revancha, ¿verdad? Es por venganza, si no es por eso, lo que está buscando es escapar. Entonces, hay que crear salidas filosóficas, hay que encontrar esas salidas y hay que creer en ellas, porque al final, repetimos, la palabra infierno significa sin salida aquí y sin salida de aquel lado. Entonces, para uno de alguna forma vivir una vida más honrada, uno tiene que importarle la vida. Hay que cogerla en serio. Hay que decirse a uno mismo, me importa la vida. ¿Qué sentido tiene la vida en la vida? ¿Qué valor tiene la vida? Una vez yo tuve que enfrentarme con un sentimiento profundo y tuve que hacerme esa pregunta. Y yo diré, bueno, ¿y para qué tiene uno que venir, vivir, morir, sufrir? ¿Por qué tiene uno que venir ante un problema qué sé yo, con mi esposa, que de repente sentía como que no estaba viviendo? eh, Nació en este mundo y vino a este mundo y murió por nosotros, bueno, fue porque le dio importancia. Y si él le da importancia, si Dios le da importancia a este mundo, ¿quién soy yo para decir, como si yo fuera Dios, que mi vida no importa, que la gente no importa, que nada importa? Si Dios le da valor, algo bueno tiene que ver, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta. Si Él muere por mí, algo bueno tiene que haber en mí. Entonces, hay que entender que aunque el sentimiento esté en contra de uno, hay que aceptar la vida, entender la vida y acogerla. Porque el problema del suicidio es que no tiene respuesta. Tiene un sentimiento que le gana la partida y no tiene respuesta ante el sentido de la vida. Y por lo tanto, todo lo que es desgracia le parece escape y solución. Bien, lo dejamos ahí entonces, el tema que estamos tratando. Ya van a recibir su examen la próxima semana, el viernes. Sería el viernes. El sábado yo no tendré clase, ni tendré examen, el sábado 5, porque mi esposa se gradúa de doctora y entonces voy a tener que estar con la familia. Pero el viernes, por lo menos podemos dar el examen que nos toca, el examen de teoría del conocimiento. Los damos a partir de las 6:30 o las 6 como de costumbre. Y como ustedes son bien poquitos, pues nos reunimos vía Zoom como de costumbre. Entonces, por orden de entrada, usted me dice de qué recibió la clase, qué aprendió en ella. Y ese mismo texto, recuerden que me pueden enviar también el trabajo final al correo de M. Astacio, M. Astacio, 29 @uas.edu.do. Entonces allí le pondremos Santa, dime Santa. Profe, el examen va a ser con relación a lo que usted había planteado de escoger un tema de la clase y desarrollarlo. Exacto. Digo, si tú te quieres examinar así, sí. Si quieres hacer una panorámica también. El hecho es que el trabajo que tiene que desarrollar, eso es lo que tiene que mandarme al correo, porque te va a valer 30 puntos. 30 puntos de diálogo
de qué te sirvió la clase, qué aprendiste, lo mejor que te llevas, 30 puntos de las asistencias que le voy a contar, y hay 10 puntos de evaluación que ya a ustedes se le había pedido. Bueno, eso ya tú conoces mi método de evaluación, es lo mismo, por orden de llegada, el próximo viernes, en la medida que yo entre y ustedes entren, pues yo comienzo a examinarlos. El tema de temas, o sea, porque se han dado pocas clases, además. Usted lo manda los temas y desarrollarlo Ya, también. en mi correo, en mi YouTube, en mi canal de YouTube, si tú buscas teoría del conocimiento, creo que hay unos 3 o 4 videos de la clase que yo le he dado a ustedes. Y también están aquí en este grupo los videos. Tú puedes retomarlo y hacer tu trabajo en base a eso. Ok. Bien. ¿Algo más? Sí, no puede estar mucho tiempo. Nada. Para mí ha sido un placer tenerlo a ustedes como alumnos. Gracias Y para nosotros también. Gracias por haberme dado un lugar en sus corazones y haberme convertido en maestro. No hay maestros sin alumnos. Bueno, que pasen buenas noches. Que Dios les bendiga, como Igual, dicen. maestro. Bye. Amén. Bye.